Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, en este nuevo episodio del canal, vamos a ver una receta con negras que nos va a servir para luchar contra el gambito de dama, que es tras D4 seguido de C4. También nos va a servir para luchar contra C4, lo que se conoce como la apertura inglesa, y también contra caballo F3 de primera jugada, que es una jugada un pelín más flexible que le permite a nuestro rival, pues, jugarnos quizás D4 a la siguiente o jugar con C4. Incluso hay gente que a mí me ha jugado hasta G3, alfil G2 en roque, ¿no? Entonces incluso está esperando, no sabe qué hacer con esos peones, o incluso a veces engañarnos en el orden. Por ejemplo, imaginemos que aquí jugamos con un C5 y nos juegan E4, ya estaríamos en una siciliana y quizás nosotros no jugamos siciliana. Entonces es una jugada un poco más flexible y que nos puede intentar buscar complicaciones en el orden y engañarnos en la apertura. ¿Cómo es que vamos a buscar una receta con negras que nos valga para las tres aperturas de blancas? Lo que he intentado es hacer un esquema que la verdad que es súper sencillo de recordar. Yo lo que no quiero es que estéis aprendiendo mucha teoría, sino que juguéis más por planes y sepáis cómo jugar esos medio juegos, y estoy seguro que os va a servir muchísimo. Es verdad que en un vídeo anterior del canal estuvimos viendo que tras D4, caballo F6, contra el gambito de dama, podíamos jugar E5, lo que se conoce como Gambito Budapest. La verdad es que muchos de vosotros ya lo habéis estado jugando y me habéis dicho que os ha ido bastante bien, pero quería buscar otra solución, otra receta con negra para que podamos alternar un poco, ¿no? Al final nuestro rival pues se nos puede preparar y quizás no sabemos muy bien qué es lo que se ha preparado y tenemos que tener varias opciones. Entonces vamos a empezar con la receta. Básicamente tras D4 vamos a jugar con D5. Vamos a ocupar el centro igual que nos ha hecho nuestro rival, ¿verdad? Lo normal es que nos sigan con C4, ahora iremos viendo otro tipo de posibilidades, pero C4 parece lo más normal, que es jugando el gambito de dama de siempre, ¿verdad? Aquí vamos a jugar con E6, ¿vale? Vamos a reforzar con el peón. Es importante que os acordéis de esto, que es simplemente peón al centro y luego reforzamos con el otro peón. ¿Por qué no reforzamos de caballo? Imaginemos que hacemos caballo F6, ¿verdad? Defendiendo aquí el peón. A mí lo que me molesta de esta línea es que básicamente te pueden comer y, claro, aquí tenemos dos capturas, ¿no? Podemos capturar de caballo o de dama. Si capturamos de caballo, básicamente me molesta que nos jueguen E4 y este caballo no lo está atacando, tendrá que volver, lo más normal es que se vaya a F6 y de repente las blancas se han quedado con un centro bastante gratis, ¿no? No le hemos puesto ninguna dificultad y seguirán su desarrollo normal. Caballo C3, caballo F3, el alfil quizá por D3, defendiendo el peón, incluso por C4, se enrocarán y tienen un juego bastante sencillo, simplemente porque tienen el centro, mientras que nosotros no lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué pasa si comemos de dama? Si comemos de dama, me molesta un poco lo mismo. Nos hacen caballo C3 en este caso, nos ganan un tiempo la dama. Si la dama vuelve, pues incluso nos vuelven a jugar este E4 y se han quedado con el centro. Entonces no queremos hacer esto, por lo que nosotros lo que vamos a hacer es reforzar con el otro peón, jugando con E6. Al reforzar con el otro peón, ya nos aseguramos que si nos comen, vamos a comer del otro y nos vamos a quedar con uno de nuestros peones en el centro. No se lo vamos a regalar a nuestro rival. Dicho esto, aquí la gente lo más normal es que nos hagan caballo C3 o incluso con caballo F3. Vais a ver que se van a transponer mucho los órdenes. Vamos a empezar por ejemplo con caballo C3 y aquí nosotros vamos a hacer, para que este esquema funcione, tenemos que tener esta mentalidad. Nosotros vamos a desarrollar primero el flanco de rey. A mí me gusta dividir el tablero en dos, ¿vale? Como lo estáis viendo en pantalla. Vamos a jugar primero con el flanco de rey y luego nos vamos a ir al flanco de dama. ¿Qué hay en el flanco de rey? Está el caballo, está el alfil y está nuestro rey, que se va a enrocar, ¿no? Vamos a ir por orden, simplemente pues el caballo, ¿cuál es su casilla natural? Por F6, atacando el centro, defendiendo también el peón del centro, es una casilla natural del caballo. ¿Cómo pueden seguir aquí las blancas? Pues lo más normal es que nos sigan sacando también su otro caballo, ¿verdad? Lo que quieren hacer las blancas es en algún momento hacer E3, sacar el alfil y a partir de ahí seguir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir nuestro orden, flanco de rey, hemos sacado el caballo, ¿qué nos queda? El alfil. ¿Por dónde lo vamos a sacar? En este caso lo vamos a sacar por E7. ¿Por qué por E7? Es verdad que también tenemos, aparte de 7, la casilla D6 y la casilla B4, ¿verdad? Porque las demás parece que están cubiertas por los peones. Si os parece, vamos a empezar con alfil D6. No me gusta porque simplemente te pueden expulsar con C4, o sea, con C5, perdón, y el alfil se tiene que ir a E7. Entonces le hemos regalado un tiempo a nuestro rival, nos ha molestado y vais a ver que este peón en C5 no nos va a gustar porque nosotros en algún momento vamos a querer jugar C5, como vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa si lo sacamos por alfil B4? Por alfil B4 también se puede jugar, lo único que las blancas tienen muchas posibilidades, entre ellas A3, en la que nosotros, pues simplemente al comer peón por, habríamos perdido la pareja de alfiles, aunque es verdad que le hemos roto un poco la estructura de peones.
Tendríamos que estar también preparados contra dama C2 o incluso dama B3. Por ejemplo, si hacemos dama C2, nos están amenazando a 3 y cuando hagamos alfil por C3 nos van a comer de dama y se van a quedar con nuestra pareja de alfiles, ¿no? Entonces, por eso, simplemente por comodidad, nosotros vamos a hacer alfil E7, nos vamos a quedar con nuestro alfil en casita y estamos, simplemente vamos a jugar en roque a la siguiente, ¿verdad? Ahora aquí las blancas tienen varias opciones. Básicamente, diría que solamente tienen dos, que es o dejar el alfil por dentro o sacar el alfil por fuera, por F4 o por G5. Si os parece, vamos a empezar primero con E3 para que veáis mejor cuál es el plan que vamos a seguir y luego ya vamos con las otras jugadas. E3, dejando el alfil por dentro. Nosotros, ¿cómo vamos a seguir? Con enroque, simplemente. Y ya, si os dais cuenta, hemos desarrollado todo el flanco de rey. Ya hemos terminado. ¿Qué nos queda? Desarrollar el flanco de dama, que vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Si os dais cuenta, es un esquema de jugadas que nos va a servir siempre para, incluso para cualquier orden que nos hagan las blancas, ¿no? Aquí han empezado con caballo C3, ahora con caballo F3, también podría haber sido al contrario, ¿no? Sacando el otro caballo, sacando primero el alfil, ahora lo iremos viendo. Lo importante es tener las ideas claras. Peón al centro, reforzamos con peón, caballo, alfil y enroque. Creo que es algo súper sencillo y que no tenéis casi que memorizar nada. Aquí viene un truco que es bastante bueno, que a mí me lleva, vamos, lo llevo usando durante un montón de años y me sirve bastante, y es esperar a que el alfil de blancas se mueva. Por ejemplo, a E2 o a D3. ¿Por qué? Es lo más normal que quieran sacarlo, ¿verdad? Quieren enrocarse. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa tras alfil D3. Nosotros aquí tenemos que comerle el peón. Y ahora vais a entender el porqué. Básicamente, al comerle el peón, le está perdiendo un tiempo a nuestro rival. Ha hecho alfil D3 y ahora alfil por C4. Y lo vais a entender ahora súper bien. Después de alfil por C4, hemos dicho que tenemos que desarrollar el flanco de dama, ¿verdad? Si os dais cuenta, este alfil está chocando con este peón, y si lo sacamos por D7, pues está aquí apuntando a la nada, ¿verdad? ¿Dónde sería una diagonal bastante buena? Pues parece que si hacemos B6, seguido de alfil B7, esta diagonal es bastante buena, ¿verdad? De hecho, al haber quitado este peón de encima, se ha abierto esa diagonal. Entonces, básicamente, nuestro orden va a ser así. Vamos a hacer B6, vamos a sacar el alfil por fianchetto, jugadas normales, por ejemplo, en roque, ahora vamos a seguir con alfil B7, y, por ejemplo, tras alfil D2, por ejemplo, aquí ya me invento un poco la jugada, para hacer simplemente dama C2, torre C1, cualquier jugada de las blancas, nosotros que vamos a seguir con nuestro esquema. Estamos con el flanco de dama, nos falta sacar el caballo. ¿Dónde lo sacamos? ¿Por D7 o por C6? Aquí es importante, o incluso también lo podríamos sacar por A6, ¿no? A6 no me gusta porque pues te estás quedando en el borde del tablero y no nos interesa, ¿no? C6 no es la mejor jugada, es verdad que se puede jugar, pero sinceramente todo este trabajo que hemos hecho de comerle, hacer el fianchetto con el alfil, es para tener una mejor diagonal. Si de repente le ponemos un caballo en C6 taponando el alfil, no tiene mucho sentido todo el trabajo que hemos hecho atrás. Es por ello por lo que vamos a hacer caballo de B a D7, ¿vale? Vamos a dejar el alfil con vía libre y además que este caballo está reforzando para en algún momento que vamos a jugar C5. De hecho, lo más normal, por ejemplo, torre C1, torre C8, esto es una línea súper normal, ¿no? Las blancas no están haciendo nada del otro mundo, simplemente están sacando las piezas. Por ejemplo, después de dama E2, por ejemplo, ahora que ya tenemos suficiente, o sea, la torre C8, el caballo reforzando C5, ahora es cuando vamos a romper con C5. ¿Por qué tenemos que romper? Básicamente es que las blancas tienen el centro, entonces nosotros, como no tenemos ningún peón en el centro, tenemos que intentar molestarle. Y la verdad es que esta posición es súper sencilla de jugar. Aquí la blanca, pues si no nos comen, le vamos a comer nosotros. Si nos comen, pues, yo comería de caballo, por lo menos es lo que llevo jugando desde hace mucho tiempo. Y de hecho a día de hoy sigo jugando de vez en cuando este tipo de posiciones. Simplemente vamos a comer de caballo y si os dais cuenta ya tenemos un desarrollo súper bueno. En el que me siguen gustando mucho las negras, porque si os fijáis, este alfil está chocando, este alfil también. En cambio el nuestro es un cañón. Y ahora simplemente pues jugadas tranquilas, incluso se suele jugar dama C7 y dama B8 a veces, o intentar dama C7 y dama C6 buscando esta diagonal. Se suele ver más este esquema con dama B8, porque al final las torres, pues bueno, no pueden intentar molestar a la dama. Entonces, pues nada, dama C7, dama B8, traer las torres al centro, jugar de una manera súper tranquila y quién sabe si en algún momento H6, darle un huequecito al rey. En definitiva, nos hemos quedado bien en la apertura. Vamos a volver un pelín hacia atrás, ¿vale? Creo que se ha quedado bastante claro. Primero flanco de rey, luego flanco de dama. ¿Qué pasa si el alfil lo sacan por fuera? Nosotros igual, enroque, ya hemos terminado el flanco de rey. Y cuando nos hagan E3 para sacar el alfil de blanca, recordad que estamos esperando a que muevan el alfil, ¿vale? Si comiéramos ahora mismo, pues simplemente nos comería
y le hemos regalado un tiempo, por así decirlo. Nos ha tenido que comer el peón con un tiempo. Pero si esperamos un poquito, ¿cómo podríamos seguir después de 3? Pues por ejemplo aquí podríamos hacer H6, aprovechando que está el alfil de G5, entonces podemos ganar este tiempecito. Dejamos un huequecito al rey, siempre darle un aire suele estar bien, y le preguntamos al alfil qué quiere hacer. Lo más normal es que se os vayan a H4. Claro, si hacemos alfil por F6, alfil por F6, nos han regalado la pareja de alfiles y nosotros vamos a seguir igual. Esperamos a que el alfil se mueva para comerle el peón, B6, alfil B7, caballo D7, buscaremos un C5, lo podríamos traer con un torre C8, ¿vale? Y es nuestro mismo esquema de antes. Volviendo un poquito hacia atrás, lo más normal es que nos hagan alfil H4. Y tras alfil H4, es que vamos a seguir normal. Es que para que veáis que cualquier jugada que nos hagan las blancas podemos transponer a lo que hemos visto anteriormente. Vamos a jugar con B6 con la misma idea. Aquí las blancas, bueno, si siguen con alfil de 3, os lo sabéis ya, ¿verdad? D por C4, nos comen el peón, han gastado un tiempo en el que nosotros hemos aprovechado para hacer B6, y ya está, alfil B7, sacamos el caballo y podemos romper con C5, o si queréis prepararlo con torre C8 luego C5, el orden da un poco igual, lo importante es que os quedéis con las ideas y con los planes, ¿vale? Y la verdad es que aquí estáis súper bien, ¿no? Si os comen de peón, caballo por... Si os cambian damas, pues podríamos comer de torre, las torres al centro, un alfil muchísimo mejor que el suyo, y en definitiva tenemos una apertura que, vamos, o sea, yo la verdad es que llevo jugando esto durante mucho tiempo, a día de hoy sigo jugando de vez en cuando, y la verdad es que nunca he tenido problemas con negras, ¿no? Volviendo un pelín hacia atrás, claro, si no nos hacen alfil de 3, también nos podrían hacer C por D5, ¿no? Que esto es otro plan que pueden tener las blancas. En vez de que nosotros le comamos para que pierdan ese tiempo con el alfil, pues quizás ellos nos comen primero. Y aquí vamos a comer de caballo. Es importante que comamos de caballo, porque si comemos de peón, creo que ya os vais dando cuenta que cuando saque el alfil por B7, va a estar chocando por esos peones. No nos interesa, ¿verdad? Entonces vamos a comer de caballo. Y ahora, tras alfil por E7, que suele ser lo más normal, porque al final pues estamos apuntando aquí, también estamos amenazando caballo por D3, ¿no? Tocando la dama, pues lo lógico es que nos hagan alfil por E7 tocándonos la nuestra. ¿De qué comeríais? ¿De caballo o de dama? Esto podéis pensarlo un poquito para ver cuál creéis que es la mejor opción, pero ya os digo que aquí vamos a comer de caballo. Se pueden comer de las dos, la verdad es que las dos funcionan, pero si comemos de dama, a mí lo que más me molesta es esto, simplemente caballo por, peón por. Nuestro alfil ahora por B7 va a estar chocando por el peón. Y aquí básicamente una línea normal, pues podría ser por ejemplo alfil de 3, y se suele jugar este tipo de posiciones, con C5, D por C5, peón por... ¿Vale? El alfil puede salir por B7 o por A6, intentando cambiarle el alfil de blanca, pero estos son unos peones colgantes que hay que tener cuidado si no sabes jugar con esta estructura o no tienes los conceptos muy claros, pues al final te los pueden ir atacando con torre C1, la dama está también apuntando, el alfil se podrá ir. No es algo que no es acorde con nuestro repertorio que estamos siguiendo, ¿no? Por eso no nos vamos a complicar la vida, vamos a comer de caballo y las blancas pues harán alfil de 3 y nosotros lo mismo, alfil B7, enroque, caballo BD7, recordar por C6 no porque choca con nuestro alfil, vamos a hacer torre C8, C5 y ya lo vamos a tener listo. Entonces creo que con esto ya cubrimos todo lo del gambito de dama. Aquí, bueno, tengo otra línea mirada que es con alfil F4, que es ni dejar el alfil por dentro ni dejar el alfil en G5 atacando o sea, haciendo esta clavada, ¿no? Es que nos da igual. Enroque, flanco de rey, listo. Nos hacen E3. ¿Qué cómo seguíamos? Pues por el flanco de dama. B6. Si nos comen, ya hemos visto cómo seguíamos. Caballo por. Y en el momento que nos hagan caballo por, ¿de peón o de dama? ¿De cuál hacemos? De dama, ¿no? ¿Por qué? Lo mismo de antes. Peón. Ahora nuestro alfil va a chocar. Vamos a comer de dama. Y tras alfil de 3, por ejemplo, pues vamos a seguir lo mismo. Con C5, aquí por ejemplo podríamos hacer C5 ahora porque nos lo están atacando. Ahora vamos a ver qué pasa si nos comen. Pero podríamos hacer C5 primero y el alfil B7, el caballo D7, incluso un H6 para... bueno, aquí justo nos estaban atacando el peón de H7, ¿no? Pero nosotros nuestro plan de siempre, sin complicaciones. Es verdad que justo en esta línea, más de uno se habrá preguntado qué pasa después de dama por D5 si nos comen en C7. En esta línea en concreto, me gusta esta continuación de las negras, que es básicamente dar un jaquecillo. Estamos aprovechando que su rey está en el centro. Si os dais cuenta, el nuestro ya está seguro, tenemos todas las piezas bastante bien desarrolladas, mientras que las blancas las tienen prácticamente todas en primera. Y aprovechamos para dar este jaque. Claro, no se van a cubrir de dama, obviamente, tampoco deberían de hacer rey E2, porque se les queda el rey súper mal en el centro, por lo que lo normal es que nos hagan caballo D2. Y a mí me gusta esta continuación con alfil A6,
aprovechamos ya directamente de sacar el alfil para quitarle su alfil de blanca y ponerle en problema. ¿Por qué? Porque aquí las blancas, la mejor continuación que tienen es alfil por B8. Si nos hacen alfil por A6, básicamente el alfil ha dejado de defender el punto G2 y nosotros entramos con dama por G2. Atacamos la torre, estamos aquí atacando el alfil y por ejemplo tras rey E2, una jugada muy normal para defender aquí la dama, o sea la torre con la dama, nos vamos a comer el de A6, por ejemplo después de alfil G3, pues ya podríamos ir normal, ¿no? Con torre C8, luego intentaremos sacar este caballo, quizás por C7 y buscar la casilla de 5, una casilla bastante buena. Y la verdad es que aquí pues, hemos recuperado el peón después de todo. No tengáis miedo con estas cosas, con torre G1 y parece que nos han abierto aquí la columna. Siempre a las muy malas podréis hacer G6 y se acabó, ¿verdad? Podéis hacer G6, dejáis esta fortaleza y el rey no puede entrar. De hecho, si os molestan que os entren por los huecos, que ahora mismo no parece que un alfil quiera entrar, pues a las muy malas, con las torres al centro, podréis incluso incorporar vuestro alfil en G7 y vuestro rey os aseguro que no va a tener problemas. Dicho esto, volviendo un pelín hacia atrás, claro, después de alfil por B8, que parece que es la mejor, pues nosotros simplemente le vamos a comer en F1, le vamos a quitar el enroque, torre por B7, y tenemos una posición en la que, aunque hayamos perdido el peón de C7, si os dais cuenta, su rey se ha quedado sin enroque. Tenemos un alfil por un caballo, que nuestro alfil, os aseguro, en el momento que esté por D6, atacando el flanco de rey, apuntando el flanco de dama, va a estar muy bien. Llegamos antes a meter las torres al centro, perdón, a la columna abierta. En definitiva, tenemos bastante compensación por ese peón. Entonces, dicho esto, creo que tenemos todo esto súper bien cubierto. Si os estáis dando cuenta, os estoy recomendando los mismos órdenes de jugada, que básicamente es primero flanco de rey, luego el flanco de dama. Ya está, no tiene más misterio. ¿Qué más podríamos ver por aquí? Vale, después de caballo C3, tras caballo F6, nos pueden hacer C por D5, que esta la quiero que la veamos para el final, porque ya que estamos viendo toda... O sea, porque aquí vamos a jugar de una manera diferente, pero vamos a terminar con nuestro esquema de siempre. ¿Qué pasa si nos juegan la inglesa con C4? Aquí se puede jugar bastantes cosas, se puede jugar con E5, como jugando una siciliana con colores cambiados, se puede jugar con C5, entrando en lo que se conoce como la inglesa simétrica, pero aquí justo podemos jugar esta jugada, que es E6, para que si nos juegan D4, pues ya estamos con D5 y estamos en lo mismo de antes, si os acordáis, gambito de dama, peón, peón, sacamos el caballo, alfil, enroque y luego nos vamos a ir al otro flanco, ¿no? Dicho esto, ¿qué más nos pueden jugar después de 6? Bueno, pueden sacar las piezas y aguantar que no nos hayan jugado D4, pero es que nosotros vamos a seguir igual. D4, siguen ahí posponiendo que no quieren avanzar el D4 y nosotros tras D5 nos juegan G3. Caballo F6, alfil G2, ¿cómo seguíamos? Alfil E7, recordar, caballo, alfil y enroque. Nos hacen caballo F3 y enroque, ya está. Hemos terminado el flanco de rey, lo más normal es que aquí nos acaben haciendo D4 en algún momento para ganarnos el centro, si no, no tiene mucho sentido. Hay gente que juega con D3, pero no nos controlan el centro y nosotros seguimos igual, ¿no? Y tras D4, pues vamos a seguir exactamente con la misma forma. B6, alfil B7, caballo D7, torre C8, buscar C5 y tenemos una posición súper buena. ¿Qué más puede haber por aquí después de D6? Hay gente que juega estos planes con E4, pero sinceramente creo que podemos jugar hasta D5 otra vez. Y tras peón por, si nos hacen peón por, incluso podríamos comerlo o hacer caballo F6, ¿vale? Y comérnoslo a la siguiente. Se les queda ese peón aislado, creo que no tiene mucho sentido. Aunque es verdad que hay gente lo juega, pero creo que las blancas se quedan con esa debilidad. En el momento que nos hagan peón D4 y nos comamos este, por ejemplo algo así, con caballo F6, caballo por, se les va a quedar ese peón aislado y es una debilidad que se han creado ellos solos en la apertura desde el principio, ¿verdad? Dicho esto, volviendo un pelín hacia atrás, ¿qué pasa con caballo F3? Caballo F3 no sabemos si nos quieren jugar con T4, si nos quieren jugar con C4, no sabemos muy bien qué nos quieren jugar. Para evitar cualquier tipo de orden que nos tenga preparado la blanca o que nos quieran engañar en el orden, por lo que os he dicho antes. Por ejemplo, tras C5 nos podrían hacer E4 y nos han traspuesto una siciliana. Si no jugamos siciliana, la hemos liado, ¿verdad? Porque aquí han sacado el caballo y después nos han jugado peón E4. ¿Cómo vamos a evitar esto? Jugando simplemente D5. Lo que estamos haciendo en todo el vídeo. En el momento que nos hagan T4, vamos a seguir como siempre. Con E6, nos van a hacer C4 al final, estamos en un gambito de dama. Que las blancas quieren hacerse las listas y nos hacen G3 y nos da igual. E6, alfil G2, caballo F6, enroque, alfil E7 y vamos a hacer los mismos planes, ¿no? Bueno, aquí incluso te podrías jugar con caballo C6 o lo mismo, caballo D7, alfil B7 y es exactamente lo mismo. Lo más normal es que un jugador que haya hecho caballo F3 después de D5, lo más normal es que nos haga D4 o incluso hay gente que hace C4, lo mismo, E6, caballo, caballo, nosotros flanco de rey primero, va a haber un momento que nos hagan D4,
y nos vamos a hacer alfil E7, enroque y vamos a seguir con nuestro esquemita. Entonces creo que la verdad es que es una forma de jugar súper sencilla en la que creo que no vais a tener ningún tipo de problema. Y ya por último vamos con esa línea de gambito de dama que os estaba diciendo, que íbamos a cambiar un poquito nuestra forma de jugar, que es cuando nos hacen C4, E6, ¿vale? Peón, peón, reforzamos, porque si sacamos el caballo, lo que hemos dicho antes, de que nos podían comer, nos ganan el centro, no queremos todos estos líos, primero reforzamos con peón y luego ya hacemos nuestro orden, flanco de rey y luego nos vamos al flanco de dama. Aquí hay gente que hace caballo C3 y tras caballo F6 nos come el peón, ¿vale? Caballo F3 es lo que habíamos visto ya, C por D5. Claro, C por D5, pues nosotros vamos a comer de peón y ahora va a cambiar un poco nuestra forma de jugar, porque ya no tendría mucho sentido, aunque se podría jugar con B6, alfil B7, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Este alfil ahora va a chocar con este peón y cuando hagamos C5 y nos coma, pues vamos a quedarnos con esos peones colgantes que no queremos jugar porque no es el repertorio que estamos viendo ahora. Aquí la gente lo normal es que jueguen con alfil G5. Nos están poniendo aquí pues en problemas, ¿no? Está clavada, este caballo sobrecargado, defendiendo el peón. No queremos líos, vamos a defender el peón simplemente con C6. Y aquí lo normal es que nos jueguen con E3. Y aquí la verdad es que hay bastantes formas de jugar, pero nosotros vamos a seguir por simplicidad y simplemente porque no quiero que estéis estudiando mucha teoría, sino que quiero que juguéis por planes, alfil E7. Simplemente como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Básicamente nos estamos quitando de esa clavada, que nos estaba ahí clavando el caballo con la dama. Y, por ejemplo, alfil de 3, una secuencia muy normal, nos sacan el caballo, enroque, es jugadas súper naturales, y nos enrocamos. ¿Os suena de algo? Es exactamente lo mismo. Flanco de rey, listo. ¿Qué nos toca ahora? El flanco de dama, que ahora vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar. Porque lo dicho, ya no vamos a hacer ese plan con B6. En la partida, bueno, lo más normal es que no jueguen un caballo F3 porque se quieren enrocar. Y ahora tenemos que ver cómo sacar nuestras piezas. Y aquí es importante que hagamos caballo de B a D7. Vamos a ver esta maniobra que es súper típica de jugar, que básicamente lo que vamos a hacer es torre 8, caballo F1, o sea, caballo F8 y caballo G6. Vamos a ver cómo sería el orden, dama C2, torre 8, la torre aquí al centro, siempre está bastante bien, las blancas se nos van a enrocar y caballo a F8. Este caballo lo bueno que tiene es que ahora está protegiendo el peón de H7, que nos lo están aquí presionando, y no nos vamos a dejar nunca ese peón, ¿verdad? Claro, si aquí por ejemplo en vez de enroque nos hubieran comido el caballo y ya dejamos de tener ese defensor en H7, como justo hemos jugado caballo B a D7, vamos a retomar de caballo, ganamos la pareja de alfiles, defendemos el peón de H7 y este alfil pues se podrá ir por D6, una diagonal súper buena, sacaremos nuestras piezas poco a poco como vamos a ver a continuación y vamos a estar súper bien. Pero claro, este caballo no lo podemos dejar aquí siempre porque nuestro alfil no sale, se queda taponado, ¿verdad? Entonces tras enroque por eso vamos a hacer esta jugada, caballo F8. Esto es todo súper temático y lo normal es que las blancas nos jueguen torre B1. Esto se conoce como estructura Carlsbad, ¿vale? La que hace este tipo de serpiente con los peones y las blancas lo que nos van a hacer es un ataque de minorías, como se conoce, y van a empezar con torre B1, ¿no? Lo que quieren es tirarnos B4 seguido de B5. ¿Cómo vamos a seguir nosotros aquí? Vamos a hacer, os voy a recomendar dos continuaciones para que podáis, para que tengáis como dos opciones y juguéis la que más os guste. La primera que vamos a ver es jugando con caballo G6. Caballo G6, la idea está en que ahora si nos comen podamos comer de alfil y ahora este caballo hace de tapón, ¿vale? Ya no nos pueden comer en H7. Dicho esto, los van a jugar con B4, lo que hemos dicho antes, no quieren tirar B5 y rompernos esta estructura de peones, ¿no? Atacando con este ataque de minorías, nos quieren molestar. Nosotros vamos a hacer alfil D6, ahora mejoramos nuestro alfil, aquí apuntando al flanco de rey, y las blancas, pues lo normal es que nos hagan o B5 para atacarnos ese peón, o que nos jueguen H3 para, bueno, en algún momento ya no va a existir más presión en H7, en H2, perdón, puede ser una jugada profiláctica. Si os parece vamos a empezar con la de H3. Nosotros aquí simplemente vamos a pulsar el alfil con H6. Tras alfil por, habéis visto que este caballo en G6, lo bueno que tiene es que ahora el alfil no tiene retirada, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero es que ganéis con la pareja de alfiles. Tras alfil por F6, dama por F6. Si nos hacen B5, simplemente podemos comer en H3. Entonces hay que tener cuidado con estos trucos, ¿no? Si peón por, dama por, y ahora aquí las blancas empiezan a entrar en problemas. Dama por seguido de mate, incluso podemos traer el caballo seguido de mate. Cuidado que aquí ya las blancas sí que están prácticamente perdidas. Entonces no nos pueden hacer ese B5 directo. Parece que la mejor es jugar con E4, pero E4, pues simplemente peón por, caballo por y dama de 8. Y estamos jugando contra un peón aislado. En la que un peón aislado, la verdad es que lo vamos a empezar a presionar. Por ejemplo, ya tenemos aquí la dama preparada.
Este ataque de minoría ahora no tiene mucho sentido. Antes sí que parecía molesto, ¿verdad? En el ataque de minoría, básicamente, lo que quieren hacer las blancas, imaginemos que a B5 no hacemos la buena, que es alfil por H3, lo que quieren hacer es que si nos comen, pues se nos quedan estos peones más, ¿no? Y si no le comemos, por ejemplo, hacemos una jugada tonta, o por ejemplo alfil de 7, si peón por, dejarnos esta debilidad. Este es el plan que tienen con este ataque de minorías. Se abre la columna, nos crean esta debilidad, nos van a meter las torres y nos van a empezar a presionar ese peón. Entonces, dicho esto, volvemos un pelín hacia atrás, ¿vale? Y aquí la gente pues también puede hacer B5 directa, ¿no? A B5 directa nosotros vamos a volver a pulsar el alfil y ahora lo más normal es que nos coman en F6. Si nos comen en G6, simplemente podemos comerle el alfil de G6, seguimos atacando el suyo de G5. Si el alfil se va, pues aquí por ejemplo estaríamos ganando material, entonces no sería una opción. Y si alfil por F6, dama por F6, nuevamente nos hemos quedado con la pareja de alfiles. Es verdad que nos pueden comer, peón por, pero bueno, siempre que hagamos alfil de 7, pues este peón va a estar bien protegido y no vamos a tener problema. Tenemos la pareja de alfiles, en algún momento la dama incluso parece que está muy cerca, ¿no? Aquí del rey y los alfiles apuntando, puede haber un ataque contra su rey. Entonces la verdad es que esto parece súper bueno. Dicho esto, tras B5 estábamos viendo H6, si alfil por F6, dama por F6 y lo mismo de antes. Estamos en esta posición con pareja de alfiles y vamos a hacer un alfil de 7 en algún momento y nos vamos a quedar súper bien. Entonces, bueno, yo diría que con esto tenemos suficiente para ver la línea con caballo G6 y la otra opción que os tenía preparada era por si os molesta mucho estos ataques de minorías en las que os queda ahí ese peón un poco débil. Si queréis evitar el peón a B4, podéis jugar a 5. ¿Vale? En vez de caballo G6 podemos jugar a 5. La blanca lo normal es que nos hagan a 3, intentando tirar al final el peón de B4. Y nosotros aquí podemos meter esta jugada, caballo E4, que básicamente estamos presionando al alfil de negra. Y lo lógico es que nos hagan alfil por E7. Si nos hacen caballo por E4, D por E4 y pierden la partida, tenemos un doble, estamos atacando el alfil, ganamos una pieza. Si nos hacen alfil por E4, simplemente podemos hacer alfil por G5, seguimos presionando a este alfil. ¿Veis la importancia del caballo en F8? Defendiendo el peón de H7, muy importante ese caballo en F8. Cuando nos coman, dama por, el alfil se va a retirar. Y por ejemplo, incluso podríamos jugar con G6, con tal de este alfil ahora ya se ha quedado súper inútil, ¿no? Se ha quedado súper torpe. Y por ejemplo, tras B5, peón por. Y aquí hay varias formas de continuar, pero a mí, investigando un poco más en esta línea, para que fuera súper sencillo para vosotros, vi que se puede jugar perfectamente B5, que es una forma que yo muchas veces cuando he jugado contra este tipo de estructura Kalvar, he jugado bastantes veces y me ha ido muy bien, que es, aunque este peón se ha quedado débil, nosotros tenemos una idea que es meter un caballo en C4 y va a servir de tapón. Ese tapón ya no nos va a servir, o sea, ya a las blancas no les va a servir meter aquí las torres, la dama presionándonos el peón de C6, porque el caballo va a servir de tapón. Y si metemos un caballo y nos come, nosotros vamos a comer DB y de repente tenemos un peón pasado. Entonces tenemos un montón de ventaja. Si nos hacen caballo 2, por ejemplo, una jugada normal, que nos está atacando aquí el peón, pues podríamos hacer o alfil de 7, pero ya este caballo no va a poder hacer esta ruta, pero es verdad que el alfil está muy activo y podemos buscar estos planes con H5, H4, H3, buscar aquí mucha presión, o incluso podríamos hacer alfil B7, aunque parezca una jugada un pelín pasiva, pero es que no tenemos ningún tipo de prisa. Nos meten las torres, caballo D7, caballo B6, nos pueden cambiar alguna torre. Aquí importante comer de alfil, porque si comemos de torre nos pueden meter este truco, alfil por B5 y tras peón por dama C7, y nos están metiendo aquí un doble, entonces tenemos que tener cuidado. Por eso yo aquí, pues cuando estoy investigando, simplemente la mejor es alfil por A8 y lo mismo. Ahora la siguiente jugada vamos a hacer caballo C4, por ejemplo, no sé, imaginemos una jugada tranquila como H3, ¿no? Caballo C4 y es lo que os estaba diciendo hace un momento. Ahora de repente esta debilidad ya no nos la pueden atacar, hemos puesto un tapón y si nos comen, pues simplemente vamos a comer y de repente tenemos un peón pasado. Que si nosotros somos capaces de simplificar todas las piezas, al final de reyes va a estar ganado, ¿verdad? Mientras que las blancas van a estar todo el rato pendientes de ese peón que no corone, con nuestro rey vamos a poder hacer un poco lo que nos dé la gana, y no por un flanco y no por otro. En definitiva, tenemos ventaja por esa pequeña ventaja del peón pasado. Y, si no me equivoco, creo que no nos queda nada más, ¿vale? Después de recordar, después de este A5, B4, con el peón de A5 ahora sí que podríamos comer, peón por y esta sutileza, ¿no? B5 con esta idea de meter el caballo y taponar en C4. Entonces, bueno, creo que con todo esto ya tenemos suficiente para luchar contra el gambito de dama, luchar contra la inglesa y luchar contra la primera, si nos hacen caballo F3 de primera jugada. Para hacer un resumen súper rápido,
en este caso contra lo del gambito de dama, que es lo primero que hemos visto, D4, D5, C4, E6 y primero vamos a desarrollar el flanco de rey y luego el flanco de dama. Básicamente ese es el plan más importante que hay que hacer. Primero sacamos el caballo, segundo sacamos el alfil y procedemos a enrocarnos. Y por ejemplo, lo primero que hemos visto con E3, enroque, alfil de 3, siempre que nos muevan el alfil de blanca, ¿qué había que hacer? Comerle el peón, efectivamente. Alfil por y el orden de siempre. B6, ahora para hacer alfil B7, ¿verdad? B6, alfil B7, caballo a D7, recordar que el caballo no puede ir delante porque tapona nuestro alfil y todo el trabajo que hemos hecho no nos sirve para nada. Caballo BD7, torre C8 y buscamos ese C5. Creo que con este repertorio vais a tener un esquema súper sólido para jugar contra este tipo de aperturas con blancas. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si os ha servido o os ha ayudado, pues os invito a que le deis un like, que me escribáis cualquier duda o lo que sea por comentarios y que os unáis al canal de Telegram, donde estamos haciendo bastantes encuestas, bastantes sorteos por ahí para ver qué tipo de vídeos os gusta más o cuál es el que necesitáis. En este caso, por ejemplo, este fue uno de los más votados hace un tiempo y ya os lo tengo por aquí. Entonces, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.